Muy buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Bueno, buenos días con todos. A ver, van prendiendo su cámara. Carla, Brigitte, Edwin, Requena, prende su cámara. Buenos días, alumna. Buenos días, profe. Buenos días, Brigitte. Requena, prenda su cámara. Buenos días, profesor. Buenos días. Prenda su cámara. Yajaira, buenos días, prenda su cámara. Rodrigo, prenda su cámara. Richard, prende tu cámara. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Richard, prende su cámara, muy bien. Hola, buenos días. Muy bien, jóvenes, muy buenos días con todos ustedes. Vamos a empezar la clase de hoy día correspondientes a movimiento parabólico de caída libre. Muy bien. Movimiento parabólico de caída libre. ¿En qué va a consistir el movimiento parabólico de caída libre? A ver, veamos. El movimiento parabólico es un movimiento compuesto, formado por dos tipos de movimientos perpendiculares que se realizan al mismo tiempo y en forma independiente. Uno de ellos es movimiento rectilíneo uniforme en la horizontal y el otro es caída libre en la vertical. O sea que voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un movimiento de caída libre en el eje Y. La partícula se desplaza formando una parábola, ¿ves? Entonces, cuando la partícula es lanzada con un ángulo tal como θ, entonces va recorriendo una distancia tal como L, pero también va recorriendo una altura. Por lo tanto, esto es un movimiento compuesto, de tal manera que el ángulo de lanzamiento, ¿correcto? El ángulo de lanzamiento va a ser θ. Y cuando llega también será θ. El ángulo de lanzamiento al inicio será igual al ángulo de llegada. Entonces observar que cuando una partícula se lanza en movimiento parabólico, la velocidad en el eje X, observe, mira, si acá tuviera 5, esto es 5, esto es 5, esto es 5, y acá también 5.
¿Y por qué siempre 5 en el eje X? Porque es un MRU. Y en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante. Mientras que la velocidad en el eje Y va variando, ¿ve? Acá más chiquito. Y cuando llega para su altura máxima, la velocidad en el eje Y no hay. Solo hay velocidad horizontal. Pero la velocidad en el eje Y desaparece, ¿ve? Ya no está este vector velocidad en el eje Y. Cuando comienza a descender, entonces aparece nuevamente la velocidad en el eje Y, ¿ok? En la componente horizontal, Bx será B sub 0, velocidad inicial, correcto, por el coseno de teta. Y la componente vertical en el eje Y será la velocidad inicial en el eje Y por el seno de teta. El que está al costado siempre será por el coseno. Y el que no está al costado siempre será por el seno. Muy bien. Entonces, debemos de tener presente que la velocidad es para el mismo nivel horizontal van a ser iguales. Velocidad acá en 1 será igual a la velocidad en 2, en un módulo. ¿Okay? Consideraciones en el movimiento parabólico. ¿Cuáles son las consideraciones en el movimiento parabólico? En un movimiento parabólico completo, se dice completo cuando sube y baja. Eso es un movimiento parabólico completo. El tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. ¿Está bien? En un movimiento parabólico completo, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Para la altura máxima, la velocidad final en el eje Y es 0, ¿ves? No hay velocidad final en el eje Y, pero en el eje X permanece constante. Ahí está, la velocidad en el eje X permanece constante. 3. Para puntos que están al mismo nivel horizontal, los módulos de la velocidad son iguales. Para puntos que están al mismo nivel horizontal, los módulos de la velocidad son iguales. Este módulo B, acá también B, porque están al mismo nivel horizontal. 4. Para el estudio del movimiento parabólico se debe ubicar un nivel de referencia y a partir de ahí estudiar el movimiento. Ubicamos un nivel de referencia y a partir de ahí estudiamos el movimiento del cuerpo. Altura máxima, desplazamiento máximo, tiempo total que va a ir de un lado a otro. ¿Ok? Ya. Ecuaciones del movimiento parabólico. En las ecuaciones del movimiento parabólico, como combina dos tipos de movimientos jóvenes, entonces vamos a tener una ecuación que va a corresponder al eje X, que será movimiento rectilíneo uniforme. X será igual a B sub 0 multiplicado por el coseno de alfa por el tiempo t. En el eje Y serán todas las ecuaciones que conocemos en caída libre. Pueden ser de forma escalar o pueden ser de forma vectorial, dependiendo cuál nos facilita el trabajo de la mejor forma, ¿ok? De repente con la vectorial me facilita más rápido resolver el ejercicio, uso la parte vectorial, o de repente la escalar. Todas las ecuaciones de caída libre para el movimiento parabólico. En el eje Y, caída libre. Y en el eje X, MRU. Ya. Otras fórmulas relacionadas a este, por ejemplo, tiro parabólico, cuando acá sale la partícula y el tiempo será 2 veces la altura sobre la gravedad. O sea que acá esta velocidad inicial es horizontal. No hay nada en el eje Y. Espacio X será velocidad inicial por el tiempo t que recorre. La velocidad en el eje Y es gravedad por el tiempo y la velocidad resultante es esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. Cuando se lanza la partícula con un ángulo de inclinación, ¿ves? Ahí está con velocidad inicial v sub 0, la velocidad horizontal será v sub 0 coseno de alfa, este será alfa, la velocidad es constante, la velocidad vertical v sub 0 seno de alfa, esta velocidad va variando, la que permanece constante es la velocidad horizontal. Espacio, velocidad por tiempo, y la altura y, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad en el eje Y se calcula mediante esta fórmula, y la velocidad resultante en cualquier punto es velocidad x al cuadrado más y al cuadrado.
Cuando el lanzamiento es un lanzamiento parabólico, ahí está. Altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de alfa sobre 2g. Para calcular directamente la altura máxima, ¿ves? Conociendo velocidad de lanzamiento y ángulo de lanzamiento. El alcance máximo será 2 veces la velocidad inicial de lanzamiento por el seno de alfa, coseno de alfa. También puede ser por el seno de 2 alfa, porque seno de alfa por coseno de alfa por 2 es el seno del doble en trigonometría. La velocidad inicial en el eje X, B sub 0 coseno de alfa, velocidad inicial en el eje Y, B sub 0 seno de alfa. Y la distancia X o R, B sub 0 en el eje X por el tiempo T o tiempo de vuelo. Tiempo máximo, 2 veces velocidad inicial sobre la gravedad. También debemos tener una relación cuando yo tengo, por ejemplo, que yo lanzo una partícula con un ángulo alfa y una velocidad de lanzamiento, hay una relación entre la altura y la distancia que recorre horizontal. La tangente de alfa será 4 veces la altura máxima sobre la distancia horizontal. Y si yo lanzo una partícula con la misma velocidad y logra el mismo alcance, pero y los ángulos son complementarios, entonces para el mismo alcance horizontal, esos ángulos van a sumar 90 grados. En algunos ejercicios nos servirá también. Bien, con esa teoría vamos a ver ejercicios del libro, jóvenes. A ver, ejercicio número 1, ¿qué dice? Se muestra una partícula que desarrollará movimiento parabólico de caída libre. Calcula el tiempo de vuelo. Entonces, se lanza la partícula con 80 metros por segundo, ángulo de inclinación 30 grados. Entonces, el tiempo de vuelo será 2 veces velocidad inicial por el seno de alfa sobre la gravedad. Velocidad inicial, 80. Seno de alfa, seno de 30 sobre la gravedad 10. Un 0 con un 0 se van. Voy a tener acá 16, pero seno de 30, ¿cuánto vale? 1/2. 2 con 2 se van. Y el tiempo de vuelo entonces será ¿cuánto? 8 segundos. O sea, con esta fórmula, que el tiempo de vuelo es 2 veces velocidad inicial, seno de alfa sobre la gravedad, calculamos directamente el tiempo de vuelo de un extremo a otro. Ya no tengo, podía haber hecho hasta acá y luego hasta acá, pero con esta fórmula lo hacemos directamente, ¿ok? No hay problema. Problema número 2. Dice, para el movimiento parabólico que se muestra, determina el módulo de su velocidad luego de 1 segundo. Lanzamos acá con 53 y con 50. Descomponemos la velocidad, ¿correcto? Acá 30 y acá 40. ¿Ok? Pero me pide la velocidad luego de 1 segundo. Pero en 1 segundo, este 30 permanece constante. Y esta es la velocidad que tengo que calcular. Esta velocidad calculo así. Velocidad final es velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Velocidad final será inicial, que vale 40, menos gravedad 10 por el tiempo 1. Esta velocidad final vale 30. Esta también vale 30. Pero no me piden esa velocidad. Es esta la velocidad que me piden, ¿ves? Esta es la velocidad. Esa velocidad entonces será, si acá tengo 30, 30, esto de acá será 30 raíz de 2. Si no, lo sé por Pitágoras, pues 30 al cuadrado más 30 al cuadrado, raíz cuadrada. Pero esa velocidad es 30 raíz cuadrada de 2 metros sobre segundo. Ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Dice, para el movimiento parabólico de caída libre que describe la canica de P, calcula el tiempo que emplea hasta impactar en el piso. Ya, este va a salir con 8 metros por segundo. Llega el tiempo. Jóvenes, esta velocidad de 8 metros por segundo es una velocidad horizontal. Profe, ¿y la velocidad vertical? No hay, porque sale horizontalmente. Velocidad en el eje Y 0. Por eso, en el eje Y, caída libre. Altura A, velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como la velocidad inicial en el eje Y no hay, esto se vuelve 0. Luego la altura será 20 metros, es igual a 1/2 de gravedad por el tiempo T al cuadrado.
voy a tener mitad 1, mitad 5, quinta 1, quinta 4, raíz cuadrada de 4, 2. El tiempo que emplea la partícula de este punto hasta el suelo será 4 segundos. Profe, ¿y este dato? Este dato es para que el alumno se confunda, para que piense que esta es velocidad acá y comienza a reemplazar acá. No, esta velocidad no es, puede venir en la práctica por si acaso. Cuidado, ya. Voy a poner esta velocidad horizontal, no se considera. Ya. Ejercicio número 10. Dice, a ver, prestar atención para este ejercicio. ¿Sí? Dice, para el instante mostrado, determine el módulo de la velocidad de A respecto de B. Jóvenes, acá, cuando voy a tener este tipo de problemas, en el cual tengo dos velocidades, ¿no? Y me piden velocidad de A respecto de B, estaremos hablando de una velocidad relativa. La velocidad relativa de A respecto a B será velocidad de A, el que va arriba primero, vector, menos la velocidad de B, vector. Ah, ya. Entonces, como yo voy a tener A por este lado y B por este lado, lo trato de unir en un solo punto, ¿ok? En un solo punto. Ah, ya. Esto de acá será la velocidad de B, 100 raíz de 2. Esto será velocidad 25. Y esto será la velocidad de A menos velocidad de B, que será un vector. ¿Ves? Que será un vector. ¿Correcto? Ya está. Y esta velocidad de A menos velocidad en módulo será el módulo de la diferencia de dos vectores, que será igual B, velocidad de A al cuadrado, más velocidad de B elevado al cuadrado, menos 2 veces velocidad de A por velocidad de B, por el coseno del ángulo que forman, que en este caso sería 45 grados, porque esto sería de forma vertical. Ya, muy vertical, por eso me ha salido acá 45 y acá 45. Ya. Entonces, desarrollando esto, con un esfuerzo sobrehumano, tu cerebro, ¿sale cuánto? 125 metros. ¿Está bien? Porque acá sería 33 menos 8, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. 25 por 5 sale 125 metros sobre segundo, ¿ok? Acá habría que factorizar 25 al cuadrado, ¿no? A todo. Y me sale este valor. Entonces acá sí hay que aplicar la velocidad relativa. Yo no voy a descomponer esto acá. ¿Y cómo voy a juntar con esto? ¿Ves? Voy juntando mediante la expresión que dice la velocidad relativa, joven. ¿Ok? Ya. Pasamos al problema 11, que es algo parecido, que hay que tener cuidado. Dice, para el instante mostrado, el módulo de la velocidad relativa de A respecto de B es 5 raíz de 3. Ahí ya me están dando el módulo de la velocidad relativa. Calcula el módulo de la velocidad de B en ese instante. Perfecto. Entonces acá me piden la velocidad relativa, dice B, el de A, la velocidad relativa de A respecto a B es velocidad de A menos velocidad de B. Esto me dan de A. Prolongamos la velocidad de ¿qué? La velocidad de A. Allá lo prolongo para acá. Acá lo he prolongado, lo he sacado aparte. Velocidad de B está acá. B, ahí está. La velocidad de A la hemos prolongado. Pero al prolongarlo, resulta que el ángulo de acá es 60 grados. Y acá apareció la velocidad de B, velocidad de A. Como me piden la velocidad de A menos B, 1 mediante este vector. Ahí está. Velocidad de A menos velocidad de B. Correcto. Pero velocidad de A me dicen que vale 10. Acá 10. Y la velocidad de B no conozco. Entonces, pero este módulo sí conozco. Velocidad de A menos velocidad de B en módulo será la raíz cuadrada. Nuevamente, el módulo de la diferencia de dos vectores. A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo, que en este caso sería 60 grados. Acá 20 por el coseno de 60, que es un medio por B, no perder este B. ¿eh? Y este módulo me dan que vale 5 raíz de 3, ahí está. Al cuadrado sería igual a 100, más B cuadrado menos 10B. Ya está. Y se formó una ecuación de segundo grado. Entonces, resolviendo, B vale 5. ¿Está bien? B vale 5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, en este problema también hay que tener cuidado porque había que aplicar, ¿qué cosa? La velocidad relativa de A respecto de B. ¿Qué es velocidad de A? Menos velocidad de B. ¿Correcto? Entonces,
no es directamente, no lo puedo descomponer esto aquí, acá, y luego descomponer acá, no, tengo que juntar las dos velocidades para obtener la velocidad relativa. ¿Cuál era la forma? Era prolongar esto, ¿no? Y unir esto en un solo punto y hallar la velocidad relativa que está expresado como velocidad de A menos velocidad de B. Esto hallamos mediante la diferencia de dos vectores, el módulo de esa diferencia era dato. Perfecto. Hasta ahí no hay pregunta, ¿no? ¿Está bien? ¿Entendido? Ya, perfecto. Problema número 12 dice. Si una partícula que realiza movimiento parabólico de caída libre logra presentar una mínima rapidez de 8 metros por segundo, entonces la magnitud de la velocidad de lanzamiento. Calcule la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad de lanzamiento es este. Pero jóvenes, la mínima magnitud se va a presentar acá, cuando logre su altura máxima. ¿Por qué, profe? Porque acá ya no va a haber velocidad horizontal, perdón, vertical que va a contribuir. Al no haber velocidad vertical que va a contribuir, entonces se presentará una velocidad mínima, porque será solo la velocidad horizontal. Pero al conseguir que esto de acá es 8 metros por segundo, acá voy a tener velocidad de lanzamiento V sub 0. Esto será V sub 0 coseno de 60 porque está al costado de 60. Y esto será V sub 0 seno de 60. Pero la velocidad que se va a conservar es la velocidad horizontal. Quiere decir entonces que en el eje X es MRU, la velocidad constante. Luego, este V sub 0 coseno de 60 debe de ser igual a 8 metros por segundo. Entonces, V sub 0 coseno de 60 es igual a 8. Coseno de 60, 1/2. Este 2 viene a multiplicar. La velocidad de lanzamiento será 16 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, tenemos que considerar justamente esta velocidad mínima en este punto. Luego, esta velocidad será igual a la velocidad que va a aparecer aquí y calculamos esa velocidad de lanzamiento. ¿Ok? Ya. Problema número 13. ¿Qué dice? De acuerdo al gráfico, pasan 3 segundos para que la partícula impacte en el plano inclinado, luego del lanzamiento. Calcule la velocidad inicial V sub 0. Observe que para este problema me dan el ángulo de 37 grados. ¿Ok? 37 grados. Entonces, jóvenes, este problema vamos a analizarlo de esta forma. Observe. Acá 37, velocidad de lanzamiento, ¿está? Horizontal. Viene acá, impacta en este punto. 37, le llamo 3D, 4D, 5D. En el eje X, ¿qué cosa es? MRU. Distancia horizontal, 4D, será su velocidad inicial por el tiempo T. ¿Correcto? Ya está. Hasta ahí el eje X, no puedo trabajar más. En el eje Y, ¿qué cosa es? Caída libre. Altura será velocidad inicial que no hay en el eje Y. Será un medio de la gravedad por el tiempo T al cuadrado. Pero esa altura es 3D. Altura 3D igual a 5T cuadrado. 2. Y acá voy a tener 1. 1 entre 2, miembro a miembro. Voy a tener 4D entre 3D, me sale 4 tercios. V sub 0 por T. Y acá tengo 5T. Pero el tiempo es 3. Porque me dicen 3 segundos, ¿ves? Entonces, de aquí tengo 3. Con 3 se van. Y resulta que la velocidad de lanzamiento es 20 metros por segundo. Entonces, cuando yo tenga problemas de esta característica, jóvenes, el ángulo que me están dando acá es importantísimo para yo poder calcular la altura que va a aparecer acá y la distancia horizontal que va a tener acá. En función a esto es donde yo voy a calcular justamente, ¿no es cierto? Y el alcance horizontal y voy a calcular la altura y divido las ecuaciones en física. Con las ecuaciones sumamos, restamos o dividimos. Acá me conviene dividir, ¿ves? Me conviene dividir 4D entre 3D. Me sale 4 tercios. V sub 0 por T, 5T cuadrado. Un T con un T se van. Pero T vale 3 segundos. Reemplazo 3 acá
tercia, 5 por 4, 20. Velocidad versus 0, 20 metros por segundo, ¿ok? Ya. Ya. A ver, problema 14. Ya ves, aquí en el problema 14 dice que el alcance horizontal y la altura máxima son iguales, calcule tangente teta. Mire, cómo a nosotros nos ayuda bastante conocer algunas expresiones matemáticas para resolver un problema de parabólico, un problema de física. Tenemos el ángulo de lanzamiento, la altura máxima y el alcance máximo son iguales, le estoy llamando L y L. Si yo no conociera en realidad esta fórmula, tendría que trabajar bastante con la velocidad inicial, llegar hasta acá, luego en la horizontal y luego igualar que va en la mitad y luego hacer muchas ecuaciones y al final llegar a esto. Pero como yo ya tengo que tangente de teta es 4 veces la altura máxima sobre el alcance máximo, entonces me dicen que el alcance máximo es L y la altura máxima es L, entonces la tangente de teta resulta ser 4. Y justo me piden la tangente de teta. Entonces, no tengo que estar operando mucho. Basta que yo conozca que la tangente de teta es 4 veces la altura máxima sobre el alcance máximo, entonces como son iguales, L con L se van. No siempre van a ser iguales, de repente esto se puede cambiar, pero la fórmula no cambia. Tangente teta será 4 veces la altura máxima sobre el alcance máximo, ¿ok? Ya, no hay problema entonces ahí. Y acá tenemos el ejercicio número 20. Dice, para el instante mostrado, calcule el módulo de la velocidad de A con que se aproxima. Entonces acá también, caballero, tenemos que hacer justamente una operación acá. Tenemos acá que A se va a ir con una velocidad de 5, que va a ser la misma velocidad que va a ir este, porque este se está yendo con 5, entonces como están unidas por esta cuerda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Simple y llanamente, este baja con 5 y este subirá con 5, porque las superficies se supone que son lisas, por lo tanto, resbala con 5 y este sube con 5. Y entonces, ¿cómo voy a saber, no? Calculo el módulo de velocidad de A con que se aproxima a B. Tendré que hacer con una velocidad relativa, pues. La velocidad relativa de A respecto a B será velocidad de A menos velocidad de B. Pero para esto entonces tengo que unir en uno solo, lógico. Podrías haber unido de esta manera, ahí está, viene por acá la velocidad de B y por acá la velocidad de A. Listo. Entonces, el ángulo que va a hacer A con respecto a la horizontal es 37 y el ángulo que hace B es 53. ¿Correcto? Ya está. Entonces tenemos acá, ángulo total acá, 90 grados. Otro joven también puede, profe, pues yo quiero de frente pasarlo acá, como este es 90, por acá se irá la velocidad de A y por acá la velocidad de B y acá me salía 90. También perfecto. También te va a salir porque este ángulo es 90 grados, corría velocidad de acá y la velocidad de B acá era 5 y acá hay que tener sí que tiene que ser este vector rojo que es la velocidad de A menos velocidad de B, hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces calculamos el módulo de la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿correcto? Que sería la raíz cuadrada del 5 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Operando sale 5 raíz de 2 metros sobre segundo al cuadrado, será la velocidad con que se aproxima, velocidad de A respecto a B. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Con este tema, perdón. ¿Por qué 5 y 5? ¿Por qué son iguales? Porque este de acá, 5, y como la superficie es liso y están unidos por esta faja, cuando este baja con 5, este debe subir con 5. ¿Ok? Automáticamente. ¿No ves que este está bajando con 5? Este sube con 5. Porque va a velocidad constante este. No varía. Entonces, como están amarrados por esta tensión, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo arrastra con la misma velocidad. Si te baja con 5, automáticamente lo jala con 5 porque esta superficie debe ser lisa. ¿Ok? Ya.
¿Otra consulta? ¿Alguna duda de algún ejercicio que se haya visto? Jóvenes. ¿Alguna duda adicional del tema? Porque con esto estamos empezando ya el segundo bimestre. Con este tema de movimiento parabólico. ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendidos? ¿Todos los problemas? ¿No ha habido ninguna dificultad? ¿Pueden atacar los problemas? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un problema de parabólico, ¿qué tengo que hacer? Este es un semiparabólico, por ejemplo. Entonces, un semiparabólico, yo lo que tengo que tener cuidado es qué datos tengo. A priori me podrían haber pedido el alcance. Si me hubiesen pedido este X acá, sí, caballero, sí tengo que emplear esto. Porque sería espacio, velocidad por tiempo. Pero si no me piden, entonces solo me piden el tiempo, ese tiempo solo resuelvo con la vertical. Hay problemas que solo se puede resolver con la vertical. Pero hay problemas en la cual tengo que resolver en la vertical y tengo que resolver en la horizontal. Si me hubiesen pedido X, entonces esta distancia horizontal sería espacio X, su velocidad por este tiempo, ¿ves? Y este tiempo era 2. Entonces hubiese sido 16 metros acá. Entonces el problema se hubiese resuelto primero conociendo el tiempo. Pero como me dicen acá solo calcular el tiempo, entonces no hay problema acá, con ese tiempo de 2 segundos está resuelto. ¿Ok? No hay problema, no hay dificultad. Entonces, hay problemas que se pueden resolver solo con la parte correspondiente a la vertical. Pero a veces hay que combinar los dos. ¿Ok? No hay problema hasta ahí. ¿Alguna consulta más? Por ejemplo, acá, cuando yo tengo 50 y yo tengo acá 40, ¿no? O me salió acá 30 también. ¿Está bien? Entonces, yo debo tener en cuenta que cuando este es 40 metros por segundo, a la altura máxima llegará en 4 segundos. O sea, no puedo poner la bolita acá en este punto. A eso también se le llama un criterio. Si yo hubiese tenido estos 6 o 80 metros, entonces, o 100 metros, entonces la bolita sí ya se iba para acá, porque el tiempo se pasaba, ¿no? Pero cuando la bolita, cuando el tiempo máximo va a ser 4 segundos, entonces en 3 segundos estará acá, pues entonces todavía está por acá. Entonces, de tal manera que la bolita debo hacer la gráfica. Entonces, en un parabólico y en cualquier problema de física, jóvenes, a mí me van a dar un problema en el cual está la mitad de la gráfica. No es la gráfica que directamente yo voy a solucionar el problema. No puedo solucionar directamente el problema. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer la gráfica complementaria y luego ver qué es lo que me falta para resolver el problema de la mejor forma. ¿Qué es lo que me falta? Ah, lo que me falta. Y como ya conseguí lo que me falta, ya puedo calcular acá. ¿Cómo he calculado acá? Sacando la raíz cuadrada, o también conocido, esto es 30, por Pitágoras, esto ya va a salir 30 raíz de 2. O sea, ya sé lo que va a salir. ¿Ok? Esa es la característica importante que acá nosotros debemos tener en cuenta, que yo ya sé cuánto va a salir conociendo 30 y acá 30. Si hubiese salido otro valor, acá, por ejemplo, entonces para calcular esto, si hubiese salido acá 20, por ejemplo, para calcular esto, necesariamente tenía que haber aplicado Pitágoras, porque acá es 90 grados. Entonces, por Pitágoras me hubiese salido otro valor, ¿ok? Pero como me está saliendo 30, 30, 30 raíz de 2, casi automáticamente en el problema, ¿ok? Bien. Entonces, jóvenes, miren, hay algunos alumnos que sí están enviando regularmente sus tareas, pero hay otros alumnos que están enviando muy pocas tareas. Jóvenes, las tareas son importantes porque es una parte de cuantificar lo que estamos aprendiendo nosotros para desarrollar un problema. Entonces es importante que usted haga su tarea, intente hacer su tarea, a veces con la técnica de hacerlo una vez, intentarlo 2 veces o 3 veces. Luego de repente si hay alguna dificultad, se traba, de repente para hacer la gráfica o para establecer la ecuación, entonces se pide un apoyo
al profesor. Pero siempre y cuando intentando los jóvenes, porque es la forma como ustedes van a aprender, es la forma como ustedes van a entrar a tallar un problema. ¿Ok? Porque a priori, si yo una vez lo intento y digo no me sale, y no lo intento otra vez, entonces no voy a vencer la dificultad. Hay problemas más serios, hay problemas más difíciles, pero en la medida que nosotros avancemos vamos a hacer problemas de esa naturaleza. Pero es importantísimo que nosotros jóvenes tengamos bien claro de que los problemas tenemos que hacer. Hay 5 ejercicios que se le está dejando como batería. La otra técnica es no dejar para el último momento. Si yo dispongo de tiempo y lo puedo hacer en buena hora, pero como la tarea es hasta el sábado, entonces yo puedo tener tiempo para ir haciendo, modulando la solución del problema. Pero sí tengo que intentar. He sabido, jóvenes, que para vencer la barrera de ingresar a una universidad por tema, debemos hacer, ya se lo he dicho, 50 problemas por tema, en la variedad de fácil, regular, difícil. Entonces, en ese dominio, en busca de ese dominio, creo que nosotros de repente podemos practicar, intentar hacer, ¿ok? Intentar hacer. Y con la predisposición que en realidad es fácil la cosa. Si yo parto por la premisa de que es difícil, definitivamente pues cualquier cosa que nosotros pensemos que es difícil va a ser difícil. Nosotros tenemos que partir que la cosa es fácil, que sí lo podemos hacer. Desde que usted agarra el lapicero y una hoja y se pone a hacer la gráfica de parabólico, desde ahí usted está venciendo el problema. Pero si usted lo lee, no me sale, muy difícil, el problema te venció. Y siempre va a haber dificultades, tanto en la parte matemática como en cualquier otra cosa. Entonces, debemos siempre prepararnos a vencer las dificultades y que todo se puede resolver en realidad, ¿ok? Si no sale a la primera, de repente a la segunda le hemos dado vuelta, entonces de tal manera que podamos ir adquiriendo ese dominio. Muy bien. Si no hay otra consulta, si no hay otra pregunta, entonces estaremos llegando hoy día hasta este tema, ¿correcto? Por la clase de hoy, jóvenes, ¿ok? ¿Pregunta? ¿No hay? Muy bien. Amigos jóvenes, estaremos quedándonos por hoy día acá. Que tengan un muy buenos días todos ustedes, ¿ok? Cuídense. El clima ya está variando bruscamente, hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, será hasta la próxima reunión. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Alta, Bautista, Millán, Git Rojas. No, profe, cuídese. Profe. Cuídense, abríguense. Panchas, hasta Cuídese, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Juan. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, Álvarez. Ya. Traten de no faltar a su clase, por favor. Ya traten de no faltar a su clase. Siempre sean puntuales. Es un aspecto importante que nos siembra la disciplina, jóvenes. La puntualidad es un aspecto que siempre hay que tener presente, ¿ok? Y la dedicación. No esperemos que alguien esté presente delante de nosotros para hacer la tarea. Que mamá o papá estén parados junto a nosotros para hacer nuestra tarea. En realidad se ve mal eso, ¿ok? Cada uno tiene que hacer su cosa por su cuenta. Ese es un aspecto importante. Muy bien. Muy buenos días con todos. Nos estamos viendo, ¿ok? Hasta luego. Bueno, la